Muy bien, seguimos en el escenario del Poder Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Ya ha llegado el momento de recorrer el planeta completo, el mundo entero, con Hassan Akram. The end of the world as we know it. Mira qué buena canción de Hassan, un himno ya. Me gusta harto. De todo lo que está corriendo. Resume ¿no? todo. Fin Oye, del mundo. Comencemos con los frente a frente. Ya hagamos un repaso de lo que hemos hablado. Hemos estado en Bolivia, hemos estado en Reino Unido, hemos estado en España. Sí, Estados Unidos. Empezamos con Estados Unidos, después fuimos a Bolivia, después a España, después fuimos a Venezuela. Entonces Claro. cubrimos gran parte del mundo así, siempre comparando personas que representan el poder político Claro. con otros que o son más críticos o en realidad son la continuación de Hemos esa recorrido visión. harto el mundo. Fuimos en Venezuela, dijiste, ¿no? Exactamente. Claro. Perú, Bolivia. No, Perú todavía no. En Perú Bolivia no, sí. digo, ya. Vamos Pronto. luego a Perú. Nos están escribiendo desde Perú. Vamos luego con el frente a frente a Perú. Y ahora nos vamos a un país que está de moda, con todo el manejo de la pandemia que ha hecho su gran líder, ¿no? Su primera ministra, Jacinda Ardern, que es Nueva Zelanda, ¿no? ¿Qué es lo que es Nueva Zelanda y cuál es el frente a frente que traes hoy para entender esa realidad, Hassan? Bueno, hoy día vamos a hablar de la Jacinda Ardern, que es la primera ministra actual de Nueva Zelanda. ¿Ya? Y una persona que es la co-líder del Partido Verde, la Marama Davidson, que ella es en este momento ministra de Vivienda y ministra contra de la violencia intrafamiliar. Ahí están ambas, entonces Jacinda Ardern, o Ardern, como tú lo pronuncias muy bien, y Marama Davidson, mujeres fuertes en Nueva Zelanda ambas. ¿Por qué este frente a frente que las divide y que las une, ¿no? Al menos en términos simbólicos, a cada una de ellas? Empecemos con la presidenta, Bueno, o la primera ministra en realidad. Para Jacinda Ardern. entender a ella, primero hay que entender un poco de qué es Nueva Zelanda, ¿cierto? Que en realidad ese país chiquitito, 4,8 millones de personas, que tiene esa reputación de ser buena onda, ¿cierto? De hecho, Jacinda Ardern tiene ese lema: hay que ser amable. Y la amabilidad podría ser como la regla de oro de Nueva Zelanda. Y tenemos esta idea del país como un país generoso, abierto, que da la bienvenida a todo el mundo. Y hay una parte de eso que es verdad. Ya. Fue un país similar a los nórdicos, ¿cierto? Si uno mide, por ejemplo, por la desigualdad en el mundo, los países más desiguales, como Chile, tienen un índice Gini de 4,7, ahí está Brasil con 0,5, y los más igualitarios, los países nórdicos, tienen un 0,3, 0,4. ¿Ya? Y ahí, perdón, 0,2, 0,3. Sí, Chile está como 0,45. Exactamente. Y muy desigual. Entonces, lo interesante en eso es que Nueva Zelanda, en algún momento en los años 80, fue bastante como los países nórdicos. Tenía un Gini ahí de 0,27. ¿ya? Sí. Entonces, bastante más igualitario que los demás países de la OCDE. Hoy día tiene un Gini de 0,33. O sea, más desigual que el promedio de la OCDE, que está en 0,31. Entonces uno pregunta, ¿qué pasó? Es que Nueva Zelanda tuvo una revolución neoliberal bastante dura, donde privatizaron, liberalizaron, aumentó mucho la desigualdad, la economía no creció, como tampoco creció en Chile, eso es la gran promesa de los neoliberales, nunca se da. Y en esa transformación no fue la derecha, sino el mismo Partido Laborista el que implementó esas transformaciones. Hay dos partidos puntualmente en Nueva Zelanda, ¿verdad? Igual que en su tierra madre, que es Reino Unido. Están los conservadores y los laboristas, o los de la derecha y la más centroizquierda, en fin, ¿no? Lo que mantuvo ese duopolio en Nueva Zelanda, de hecho lo que mantiene todavía ese duopolio en el Reino Unido, es el sistema electoral uninominal. En Chile conocemos el binominal, ¿cierto? Claro. Que discrimina mucho contra los terceros partidos, porque uno con un tercio del voto puede terminar con 50% de los escaños. Perfecto. En el sistema uninominal, con 50% de los votos, uno puede terminar con 100% de los escaños. Es un sistema muy duro que obliga a toda la izquierda y toda la derecha a juntarse en un solo partido. Entonces, por muchos años, la política en Nueva Zelanda eran del Partido Nacional o del Partido Laborista. Iban alternando. Pero cuando el Partido Laborista traicionó a sus principios básicos y impuso ese neoliberalismo, tuvo un tremendo problema, un remesón en el sistema político. Y en 94 cambian el sistema electoral para uno más proporcional. Perfecto. Y en esa fecha entonces
desde esa fecha no ha habido ningún gobierno de mayoría en Nueva Zelanda. Siempre son coaliciones. El sistema es muy distinto al chileno, por supuesto, ¿no? Es más parlamentario. Exactamente, pero en realidad hoy día es más similar al sistema chileno que antes, porque antes fue un duopolio, 2 partidos, y hoy día son 2 partidos que dominan, pero siempre tienen coaliciones. Perfecto. Un poco más del estilo chileno. ¿Cómo encaja entonces esta líder, ¿no? Jacinda Ardern, dentro de eso? ¿Cómo nace también como líder neozelandesa? Ella es la líder del Partido Laborista. Que tiene 40 años todo esto, ¿no? Sí, joven. De hecho, Nueva Zelanda es el país que dio el voto a las mujeres antes que todos los demás. En el siglo XIX, las mujeres podían votar en las elecciones parlamentarias en Nueva Zelanda. Ha tenido 3 primeras ministras mujeres. Entonces, la posición de la mujer en Nueva Zelanda es muy importante. Pero ella llega para rescatar al Partido Laborista, que estaba en un mal momento. Ella llega en 2017, en la elección, 7 semanas antes de la elección, y ella llega a ser la líder del Partido Laborista. Perfecto. ¿Ya? Y su posición es súper débil. Se olvida de eso porque ahora están de moda. Ahora ella se crió políticamente al amparo de Inglaterra, ¿no? Ella estuvo viviendo en Inglaterra como muchos políticos neozelandeses. Ella trabajó, de hecho, en el gobierno de Tony Blair. O sea, tiene un fuerte vínculo con la tercera vía. Ella hoy día dice que ella tuvo muchos problemas con trabajar con Blair por todo su vínculo con la guerra imperialista en Irak, pero en realidad su política, su programa de gobierno, por ejemplo, ha sido muy moderado, muy de la tercera vía. Ella en ese sentido amarillo, en el sentido... chileno. En Chile se conoce eso como el laísmo, básicamente, ¿no? El partido del orden. Exactamente, ella tiene mucho de eso. Y cuando llega entonces en 2017 para la elección, su partido ni siquiera es el partido más grande del Parlamento. El Partido Nacional sigue siendo el primer partido. Sabemos que pierden su mayoría. Sabemos que es una mujer muy preparada intelectualmente, ¿no? Pero ¿cómo es su juventud, su niñez? ¿Cómo es su origen de Jacinda Ardern? Ella es de la clase media, relativamente letrada, por eso va y quiere vivir en otro país. Es muy típico por un país tan chiquitito y tan lejos de todo que quiere experimentar el mundo. Por eso va a Inglaterra para trabajar. Tiene un fuerte compromiso social. Eso hay que reconocer que ella trabajó mucho con comunidades inmigrantes, trabajó mucho con mujeres con violencia intrafamiliar. Entonces sí tiene una historia de trabajo social importante. Pero en términos de la práctica política tenemos este problema que ella al final representa una coalición de gobierno donde no tiene mayoría, es un gobierno de minoría. Siempre han tenido gobiernos de minoría, pero por ejemplo el Partido Nacional antes de ella tenía una minoría porque faltaban 2 escaños. Perfecto. Ella faltaba... El Partido Nacional es la derecha, el Partido Conservador, digamos. Exactamente. Pero a ella le faltaba 15 escaños. Perfecto. Entonces tuvo que gobernar con el Partido Verde en la coalición, que es un partido de izquierda, pero también con New Zealand First, Nueva Zelanda Primero, que es un partido de derecha populista que tiene un programa anti-inmigrante muy conservador en lo valórico, aunque también comparten algo de esa crítica al modelo neoliberal. Entonces, en términos económicos, se podría decir que son más de izquierda. Ahí tenemos una foto de él, me imagino que ese es su marido o el papá. Exactamente, el actual marido, que fue como la segunda primera ministra de dar luz durante su propio mandato. Después de Ahora, ella sí tiene una manera muy cercana de gobernar, es muy simpática, ¿no? Y además muy popular después de cómo ha controlado la pandemia en su país, ¿no? Exactamente. De hecho, yo dije que desde 94 en adelante, que es cuando cambian el sistema electoral, ningún partido ha tenido una mayoría en el Parlamento de Nueva Zelanda. Hasta 2020. Claro. 2017, ella necesita una coalición, solamente puede gobernar con el Partido Verde, con Nueva Zelanda Primero, pero en 2020 ella tiene mayoría absoluta. Eso es algo completamente inédito en la historia del país. Tiene calle también, ¿no? Pero aquí estamos viendo cuando era joven, era bien rubia, ¿no? Y era DJ, según algunas biografías, ponía música. Sí, es muy de esa línea, porque, ¿no? Bueno, Nueva Zelanda es un país muy turístico, así que debe tener muchas discotecas, etcétera, ¿no? Y muchos jóvenes deben trabajar en eso, ¿no? Ella es una persona muy cercana, mucha empatía, y eso es lo que le ayuda a tener la mayoría absoluta en 2020. 2 cosas principalmente. Primero, hay un masacre de la comunidad musulmana. Un australiano entra con un fusil y ataca a 2 mezquitas y mueren 51 personas. El año pasado, antepasado. Sí, 2019. Fue muy terrible. Y su reacción con empatía, con Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos, con toda la retórica de la ultraderecha, y esa persona que mató a tantas personas está inspirado, él dijo explícitamente, por esa ideología de la derecha dura.
radicalizado por el internet, de hecho, de la alt-right, como lo dicen. ¿Ya? Y ella responde entonces con mucha humanidad y esa empatía, esa cercanía a la gente. Incluso, sí, fue muy fuerte en ese sentido. Ahora, políticamente, ¿se puede considerar ella una persona de izquierda, dentro de los cánones al menos que conocemos nosotros? Bueno, logró una cosa básica, que en Estados Unidos nunca han logrado, después de un masacre, controlar las armas. Ella hizo una ley para prohibir el uso de la arma automática después del masacre. Entonces uno puede decir, en términos del control social de poner ciertos elementos básicos, ha tenido ese éxito. En el tema de COVID también, otra vez un Estado interventor que ayuda a la población. Perfecto. Y es interesante si vemos el tema de COVID, ¿cierto? Porque en la situación de COVID tenemos Chile con ¿cuántos casos por 100.000 habitantes? Ahora estamos en 75, 76. Ahí está... No, en el momento llegaron a erradicarlo. Tienen muy pocos contagios. Bueno, es una isla también, digamos. Eso es la gran ventaja, digamos, porque... Pero igual en un país que lo ha hecho bien en Europa, como Noruega, ¿cierto? Lo tiene como 7 por 100.000 habitantes. Nueva Zelanda tenía 0,5. O sea, no tenían COVID efectivamente. Pero ella, por ejemplo, ¿qué pasa con los impuestos a los súper ricos y medidas como aumento de impuestos? Sí, ¿qué visión tiene ella? Eso es el problema, que en su discurso más... como en términos económicos concretos, ha sido muy conservadora. Sí, hay un tremendo problema en Nueva Zelanda de la vivienda. ¿Ya? De hecho, este año aumentó el precio promedio de la vivienda en 20%. Hay una burbuja porque hay una compra especulativa. La gente está comprando muchas casas para después arrendarlos. ¿Ya? Entonces hay una pequeña proporción del país que tiene entonces muchas casas para arriendo o para reventa. ¿Ya? Por eso está aumentando tanto el costo de la vivienda y está aumentando entonces la gente viviendo sin techo. Es muy difícil. Entonces había una propuesta económica de tener lo que se llama el impuesto a capital gains. Eso es cuando uno vende un bien raíz a un precio más alto de precio de compra. Eso es una utilidad, ¿cierto? Claro. Entonces, en este momento, en Nueva Zelanda no hay ningún impuesto, ¿no?, a las ganancias de capital, como lo llaman. Y la propuesta fue crear ese impuesto que implica que los que compran casas van a tener que pagar un impuesto, entonces no compran tanto. Es el desincentivo frente a la burbuja inmobiliaria. Perfecto. Ella dice que no. Y no lo ha hecho. Veamos la contraparte de ella entonces para seguir entendiendo, ¿no?, estos dos perfiles y saber qué significa este modelo que todo el mundo lo mira como, oye, todos quieren ser neozelandeses. Hubo una encuesta en Chile, ¿te acuerdas? Hace poco que también la gente decía que era como el modelo que más le atraía a los chilenos y chilenas. Por esa socialdemocracia que se... Es la buena onda, es ser amable, una persona decente. Frente a Donald Trump no es difícil para ser... Cualquiera, digamos. Sí, Marama Davidson, ¿no? Sí. ¿Quién es? Además, bueno, tú dijiste, ¿no? Ella es maorí de origen también. Exactamente. Bueno, en eso... Nueva Zelanda es muy distinto, por ejemplo, que Chile, ¿cierto? En Nueva Zelanda el idioma maorí, que es el idioma de los indígenas que estaban originalmente en Nueva Zelanda, es un idioma oficial del país junto con el inglés. Exacto. ¿Ya? A la par, el maorí con el inglés. El país, desde el siglo XIX, 1860, ha tenido distritos reservados para los maorí en el Parlamento. Mira. ¿Ya? La posición de la comunidad indígena en Nueva Zelanda es muy fuerte. Ahora es un poco triste si uno piensa en realidad por qué eso pasa. Porque si uno compara con Australia, por ejemplo, que es el otro país buena onda, de una cultura abierta, relajada, ellos tienen la política más racista y más cruel. Hay toda una generación de personas indígenas. Y pertenecen al mismo barrio y a la misma génesis finalmente de conquista inglesa. Ambos en la Commonwealth. ¿Y qué pasó con en Australia? Los hijos de raza mixta, o sea, los de aborígenes, indígenas, con personas blancas, fueron sacados de sus familias y puestos en hogares estatales. O sea, porque no quería que ellos crecieran en un contexto indígena porque tenían sangre blanca. Una violencia, se llama la generación robada. En eso en Australia. Y eso ocurre en gran parte porque los indígenas en Australia tienen eso del mundo de los sueños, son un pueblo muy pacífico, no tenía esa tradición bélica. Los maorí son un pueblo guerrero, fuerte, y por eso logran imponer... Cuando lo vemos los All Blacks, el rugby, ¿no? Exactamente. Ellos son un pueblo guerrero. En 1840 hay un tratado de Waitangi, que es un tratado que da a los maorí derechos como súbditos británicos, con la protección de la corona y protección a su propiedad privada. Y eso porque pelearon, como tú dices. Exactamente. Y entonces desde ese momento ellos tienen una posición especial dentro de Nueva Zelanda.
Y por supuesto que hubo, como en todos los países con los indígenas, mucho robo de tierra, mucha violencia, pero desde los años 60 en adelante han logrado reimponer su posición, y hoy día yo diría que Nueva Zelanda es uno de los países donde los indígenas tienen mejores condiciones. También se ve como un ejemplo, ¿no?, de integración, la multinacionalidad que hay en Nueva Zelanda. Ahora, y esta líder entonces es del Partido Verde. Sí. Davidson, ¿no? Sí. ¿Y en qué se contrapone? Porque también es parte del ministerio igual de Jacinda Ardern, ¿no? Sí, ella está, pero no como ministra de Vivienda, sino segunda ministra de Vivienda, con responsabilidad especial para el tema de la gente sin techo. Que está bien, sin embargo, si uno mira el programa político de ella, ¿ya?, ella propone el impuesto frente a las ganancias de capitales o de capital gains de la venta de las casas para bajar la demanda especulativa, por ejemplo. Ella es una persona que propone además un impuesto a los súper ricos, a los grandes patrimonios, para financiar aumentos en el estado de bienestar. Porque como dije, en los años 80 el Partido Laborista, con su laguismo, privatizó gran parte de la economía la economía neozelandesa, pero además lo que hizo fue reducir mucho los subsidios estatales a los más pobres. Perfecto. ¿Ya? Y eso no se ha recuperado. Tuvieron una comisión especial viendo temas de bienestar, y esa comisión de especialistas en economía, especialistas en trabajo social, recomendaron un aumento de 40% en el estado, en el gasto social. Jacinda viene del tronco inglés, Marama viene también del tronco más original, digamos, de origen de Nueva Zelanda, pero además una tradición mucho más de izquierda. Sí, exactamente. Con esa tradición de ayudar directamente desde el Estado con cambios radicales, cosas que estaban en el programa original de Jacinda Ardern, pero luego cuando ella llega al poder va moderando, va reduciendo sus promesas. Ella es un poco mayor, sí, que Jacinda, ¿no? Como en 50 años más o menos, pero ¿cómo es su juventud? Sí. ¿Qué sabemos de la juventud de ella? Ella que ahí tenemos una foto política. De ella cuando... Hay una batería atrás, ¿no? Parece que... Sí, los dos tienen ese toque popular. Es que hay que reconocer que al final... ¿Es carismática ella? Sí, pero desde una posición mucho más de interpelación social. La comunidad maorí en general, a pesar de los logros que tienen a ser mucho más pobres que los neozelandeses blancos. Perfecto. De hecho, la primera líder del Partido Verde maorí antes de ella fue una persona que tuvo que usar precisamente el sistema de bienestar social porque tenía una hija, estaba trabajando al mismo tiempo, entonces para poder darle comida a su hija estaba usando más subsidios sociales, y la acusaron entonces de haber hecho fraude con el sistema de beneficios sociales, y por eso la sacaron. Eso fue algo que hizo cuando tenía una guagua chica, cuando estaba trabajando hacía 20 años, y la sacaron igual. ¿Ya? Entonces, en una situación bien compleja. Ella viene también, la marama de esa tradición maorí, de personas que se están profesionalizando, pero con ingresos mucho menores al final. No tiene la misma formación universitaria que tiene Jacinda Ardern. ¿Sí? Sí, es como mucho más del pueblo, digamos. Ya, perfecto. Claro, porque como tú decías, mira, ahí está con la bandera de diversidad, o sea... me imagino que Jacinda también es más liberal en ese sentido. Sí, los dos comparten eso de los valores sociales de la diversidad sexual, del matrimonio gay. Ha sido un tema que en Australia se legalizó hace poco, el mismo con el tema de aborto. Son liberales en los temas sociales, pero lo que distingue a Jacinda Ardern y Marama Davidson es el tema económico, es de izquierda tradicional. Eso. Entonces, por un lado una quiere más impuestos que Marama, y la otra no tanto, ¿no? Sí. Y específicamente en el tema de vivienda, que es de verdad en un país chiquitito, ¿no?, de 4,8 millones de personas, el plan original que prometió la Ardern fue algo que se llama Kiwi Build. O sea, van a construir casas, 100.000 casas en 10 años, que es harto. Eso fue el plan original. En el primer año iban a construir 1.000. ¿Sabes cuánto construyeron? ¿Cuánto? 300. Llegaron a 300. Y cancelaron la meta final después de haber construido 600. O sea, fracasó el plan completamente. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque no había financiamiento, entonces estaban tratando de usar inmobiliarias privadas con subsidios, pero al final no hubo el gasto social necesario. Perfecto. Porque Jacinda Ardern no quería poner ni el impuesto a los súper ricos, ni el impuesto a las ganancias de capital. Jacinda ha hecho mucha ayuda también, igual lo que se ha conocido, ¿no?, social, para poder recluir a su país, a su pueblo durante esta pandemia. O sea, ha habido ahí gastos del Estado, ¿no? Hay tremendo apoyo para la Jacinda porque su reacción
frente a COVID ha sido una reacción decente. Pero esto en el contexto de un mundo dominado por un presidente como Trump, que efectivamente niega el problema, no quiere dar ayuda. Pero en las elecciones de este año le fue muy bien, tú lo acabas de mencionar. Arrasó porque hay una cuestión simbólica muy fuerte. Ya segunda mujer dando luz durante su mandato, una persona que habla con cercanía, con empatía, joven, que tiene esa cuestión cultural con la música, con eso de hablar muy tú a tú, pero una persona ese decente. Mensaje que dio en 2 minutos fue muy bueno, ¿no? Exactamente, porque ahí conecta con la gente, con una simplicidad, con ese lema que es tan importante. Hay que ser amable. ¿Ya? En un mundo que es cada vez más cruel, más violento, donde la retórica es más polarizada, obviamente una persona hablando de las decencias básicas va a tener mucho éxito. Ella es eso, una persona decente en un mundo cada vez menos decente. Y en ese sentido arrasa, porque al final Nueva Zelanda ahora es un símbolo para el mundo que la política no tiene que ser tan masculinizado, tan agresivo, y eso es positivo. El problema es que en términos concretos de cambio económico y social, el programa ha sido completamente insuficiente. Ella tiene mucha suerte, tiene una posición ahora de mayoría absoluta en el Parlamento, tiene poder, tiene la posibilidad de verdad cambiar las cosas en Nueva Zelanda, porque ellos tienen esa deuda, porque el mismo Partido Laborista construyó en los años 80 este neoliberalismo, la desigualdad es encima del promedio de la OCDE. Pueden bajar la desigualdad con impuestos, con construcción de casas, con una transformación del sistema de ayuda social. Pueden hacer todo eso y ella tiene el poder para hacerlo, pero vamos a ver si ella cumple o se va a moderar su programa. Eso es la gran incógnita y por eso es interesante la figura de Davidson, porque ella está en coalición. A pesar de que sus votos no son necesarios. Jacinda Ardern puede hacer un gobierno sola, pero ha querido tener esa coalición. Vamos a ver si porque representa al pueblo maorí de alguna manera, me imagino, ¿no? Pero hay también personas del pueblo maorí dentro del Partido Laborista también. Sí, pero es más bien por la crítica económica, por la amplitud, sobre todo con la emergencia climática, que es la otra cosa que está pegando fuerte. Claro, y en pandemia, lo decíamos, el gran ingreso que tiene Nueva Zelanda del turismo. Sobre todo después el Señor de los Anillos, que Peter Jackson, como buen ciudadano de allá, hizo todas las grabaciones las hizo en Nueva Zelanda y se convirtió ahora en un ícono también del turismo en Nueva Zelanda. Es que hay que recordar una cosa de Nueva Zelanda. Nosotros lo asociamos con Australia, ¿cierto? Porque mismo vecindario, misma cultura. La distancia entre Australia y Nueva Zelanda es la misma distancia entre Arica y Puerto Montt. Claro. No están tan y con agua entre medio. Exactamente. Entonces hay una separación, es un país muy aislado. Y eso les ha ayudado porque tiene una naturaleza prístina, porque tiene protección frente a COVID por esa barrera natural. Entonces han podido tener Navidad. Ningún otro país está teniendo una Navidad libre, están pudiendo disfrutar de este cambio de año en un espacio un poco más decente, un poco más generoso. Pero hay que realizar esas cosas. Y hay que ver si ella, además de tener esa retórica de empatía, tiene la capacidad de escuchar a personas como la de Miranda Davidson. El mundo según acá es notable frente a frente a... En este mundo que está cambiando, lo menos como lo conocemos a Hassan Akram, con Jacinda Ardern y Marama Davidson. Gracias, Hassan. Que pases unas buenas fiestas. Gracias. Bien. Con distancia social siempre. Con distancia social. Chao, Hassan. Muy bien. Temas necesarios, ¿verdad? Temas interesantes que construimos día a día desde este escenario, desde el escenario del poder y desde este canal que es Vía X, que está por la libre expresión. Hasta la próxima. Chao.